¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nueva edición de La Lengua Desatada, nuestro tiempo para hablar de la lengua desde muy diversos ámbitos, y hoy nos vamos a meter en el campo de batalla. Vamos a hablar de la Guerra de la Independencia, de la Francesada, de la repercusión que tuvo en Salamanca desde el punto de vista lingüístico, porque hay algunas contaminaciones muy curiosas que hoy les queremos contar en este programa, que como ven tiene amplísimos territorios para hablar de las palabras. Hoy, por ejemplo, les vamos a decir, y voy a empezar a mencionar esta porque nos ha parecido curiosísima, que podemos hacer el rendezvous. No sé si alguien de los que están en casa han oído esta expresión, quizá en algunos pueblos de la provincia, ahora nos lo contará nuestro experto, nos detallará de qué estamos hablando, pero de momento, el rendezvous. Bueno, vamos a hablar de todos estos asuntos con un experto en la materia, en la Guerra de la Independencia, que además es filólogo y que además ha creado una página web que les invito a visitar porque ahí tienen una información amplísima sobre lo que fueron las guerras napoleónicas, las batallas napoleónicas y lo que ocurrió en Salamanca y en muy diferentes lugares. Recibimos ya a Miguel Ángel Martín Mas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, estupendamente. Gracias. Gracias por haber venido al programa, por esta idea fantástica de hablar del mundo bélico, concretamente de este episodio, de estos episodios que tanto afectaron a Salamanca y que realmente, Miguel Ángel, yo me he quedado muy sorprendida de la cantidad de vocabulario que hay relacionado con este asunto. Bueno, y como con todos los asuntos, ¿no? Todos los asuntos se basan en el vocabulario. Bueno, pues aquí estamos para ello, ¿no? Para dar cuenta de ello. Para repasarlo, porque como decimos, tú eres filólogo, filología inglesa, filología hispánica, y después te ha interesado muchísimo este ámbito de la Guerra de la Independencia, de la repercusión que tuvo aquí en Salamanca. Y para empezar, hablamos de francesada. Así, dicho así, suena como un poco despectivo, ¿no? La francesada. Sí, francesada es el término popular para referirse a la invasión napoleónica de España, que tuvo lugar entre los años 1808 y 1813. Y sí, esa terminación ada es despectiva, claramente, ¿no? Porque tenemos patochada, fantasmada, americanada e incluso cagada, que fue precisamente lo que hizo Napoleón al invadir España en 1808 y pensar que el pueblo iba a recibir de buen grado el cambio dinástico de los Borbones a los Bonaparte. No le salió muy bien, además eran como todos contra uno, ¿no? Eran todos contra los franceses. Fue una auténtica francesada, sí. Una auténtica francesada. Y todos los que nos ven y que son de Salamanca ubican inmediatamente varios lugares que tienen que ver con estos episodios con la francesada, y uno de ellos muy concreto, que son los arapiles. Hablamos de los arapiles, pensamos en un pueblo, en un lugar específico, pero un arapil en singular es otra cosa, ¿no? O sea, sí. Determina no solo un sitio concreto y específico. Bueno, Arapiles es nombre propio y nombre común al mismo tiempo. Arapiles es el nombre propio de la localidad en torno a la cual se desarrolló la batalla, y del Arapil chico y del Arapil grande, que se sitúan muy cercanas a este pueblo y que fueron, pues, el centro del campo de batalla. Pero si nos fijamos en el romance de Bernardo del Carpio, que comienza con eso de Bernardo estaba en el Carpio, el moro en Arapil, el río corría por medio, no pudieron combatir, pues nos damos cuenta que entre el castillo de Carpio Bernardo y los arapiles de Arapiles no corre ningún río. El río corre, pues, precisamente hacia Alba de Tormes, ¿no? Entonces, en Alba de Tormes también contamos con otro arapil, que es una de las alturas que dominan Alba, en el otro lado del río. Y arapil es una cima de colina plana, es un término genérico, geológico, en la penillanura de Salamanca, para referirse a esas colinas de cima plana que tanto abundan, y que sí, desde luego los arapiles chico y grande son muy significativos, pero Alba también tiene su propio arapil, por ejemplo. ¿Arapil y teso es lo mismo o no? Sí, se utilizan indistintamente, sí. Que es otra palabra que se usa mucho también en la provincia. Pues ya sabemos lo que es un arapil, todos ubicamos los arapiles, la batalla de los arapiles, en esa página de la que yo hablaba, salamancanapoleónica.es, salamancanapoleónica.com, encontrarán mucha información que quizá pueda ser interesante después de esta charla que nosotros vamos a tener. Y quiero que empecemos explicando esto del rendezvous que me has contado cuando estábamos preparando esta charla. El rendezvous es una expresión tan bonita y, claro, tiene ahí, viene del francés, claro. Bueno, pues hacer el rendezvous es una expresión que todavía se usa. Por ejemplo, aquí en la provincia de Salamanca me han dicho que se utiliza especialmente en Tamames y que viene del francés rendezvous. Hacer el rendezvous en español actual, según el diccionario de la Real Academia, significa rendir pleitesía a alguien, ¿no? Hacer la pelota, para entendernos.
Y claro, en principio no tiene nada que ver con el No. significado original en francés, porque rendezvous en francés es acudir a una cita, ¿no? Es como una forma de imperativo donde te dicen que acudan a una cita. Bien, para mí la conexión está clara. Esto viene del francés porque los franceses durante la invasión, pues cuando hacían una proclama, querían leerle una proclama del emperador o del gobernador militar al pueblo, o incluso invitaban a la nobleza a un baile pues para mostrar su poderío y crear buenas relaciones locales, pues yo me imagino a los franceses gritando por las calles o escribiendo carteles diciendo: ciudadanos, rendez-vous a la lectura de la proclama, vayan todos a la Plaza Mayor. Y claro, a la gente no le quedaba más remedio que ir. Te gustara o no, tenías que hacer acto de presencia para quedar bien con el invasor. Y me imagino pues, que alguien le preguntaba a otro: ¿y tú a dónde vas? Pues a hacer el rendezvous, claro, que el rendezvous es eso, el rendezvous que me decían los franceses. Acudan, que es voluntario, pero es obligatorio. Y así se quedó el rendezvous, Sí, incluso las cocinas, ¿no? Incluso en las cocinas, sí, porque me comentaba una amiga pucherera de Tamames que su madre o su familia, cuando no salía bien la matanza, decían esta expresión literal: yo no sé por qué no me ha salido bien si le he hecho todos los rendezvous. Por rendezvous en ese contexto se entiende pues todo lo que se hacía antaño, ¿no? Que no tocara la matanza una mujer que tuviera la regla, que la sal la echara la abuela, que era la que sabía la que había que hacerlo, que había que pinchar la tripa, perdón. Bueno, pues esos eran los rendezvous, la pleitesía que tenías que rendir al proceso para que saliera bien, ¿no? Bueno, y a los franceses había que Claro. hacerles el rendezvous sí o sí, Sí, ¿no? por Convenía, supuesto. ¿no? Les Sí, convenía claro, había que llevarse bien. hacer el rendezvous. Vamos a hablar un poco de la vestimenta. Tenemos en mente ya a un militar francés de aquel momento, cómo venía vestido, y vamos a ver algunos detalles bonitos y algunas palabras que nos gustan mucho. Por ejemplo, los alamares. Los alamares son una palabra que se usa también ahora para otro tipo de uniformes, ¿no? Sí, los alamares pues eran cordones que formaban lazos y que iban de forma paralela en algunas casacas, no en todas, sobre todo las de caballería y artillería, y que servían pues para abotonar la casaca o la pelliza de caballería, y bueno, pues que tenía una función decorativa y de marcar estatus. Claro, normalmente los soldados rasos no llevaban alamares. Claro, eso le daba otra presencia, ¿no? Sí, claro, efectivamente. A ese traje. Y algunos que llevaban alamares muy vistosos y muy ricos, pues en fin, eso era llamativo. Sí, tenemos la anécdota del capitán Sinch, es un irlandés que comandaba una unidad militar con portugueses que atacaron frontalmente el Arapil Grande. Él cayó herido allí en la ladera del Arapil Grande, en la ladera norte, y bueno, pues rápidamente los soldados franceses que había arriba bajaron la ladera en un impasse de la batalla y le despojaron, por supuesto, de la casaca y toda la ropa, porque él tenía todo bordado con hilo de plata y claro, pues eso en algún momento podía venderse o podía ser valioso. Y este pobre capitán Sinch, que nos lo cuenta en sus diarios él mismo y que luego pasó varios días herido aquí en Salamanca, dice que se pasó la batalla pues desnudo completamente en la ladera del Arapil Grande, con las balas de cañón propias de su propio lado cayéndole cerca. Caramba, el pobre hombre allí desabrigado por llevar sobrevivió y un elemento tan llamativo, ¿no? Sobrevivió y hace poco una descendiente de este capitán Sinch visitó el campo de batalla de Arapiles. La estuvimos acompañando por allí. Esos diarios deben de ser un lujo, ¿no? Cuando sí, son una auténtica maravilla. Porque esos detalles, ¿no? Que las cuestiones de táctica y estrategia, pues te las sabes, pero bueno, al final es batallas y eso tiene las letras gordas y eso ha sido siempre igual. Lo más importante, o desde mi punto de vista, lo más interesante de la guerra es el testimonio del soldado, pero también del soldado viajero, ¿no? Al fin y al cabo estás moviéndote por un país extraño y algunos diarios, sobre todo de militares ingleses, son auténticos documentos etnográficos para conocer cosas de cómo era la vida en nuestra provincia hace 200 años. Claro, hay que ver cómo transcurrían las cosas pequeñas, ¿no? Porque lo grande, como tú dices, ya lo conocemos, ¿no? La historia tiene todos esos detalles que siempre interesa conocer. Siguiendo con la ropa, las casacas, desde luego, son muy vistosas. ¿Qué son las vueltas del uniforme? Bueno, las vueltas eran básicamente el puño de la casaca, que iban de un color determinado pues para distinguir los distintos regimientos. Normalmente los puños y el cuello iban a juego y dependiendo del color pues se identificaban distintos regimientos, por ejemplo en el ejército inglés, y la bandera de ese regimiento pues solía llevar los colores de los puños y del cuello de la casaca. Ajá. Cuando pensamos también en el uniforme y en la cabeza, pensamos en el tipo de gorro o de sombrero, lo que se lleva en la cabeza, y la idea de Napoleón, por ejemplo, es un sombrero gorro que es un
bicornio, ¿no? Todos Sí, lo tenemos en la cabeza. sí, Pero luego hay otros soldados que llevan un tipo de gorro que es muy alargado, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Bueno, estos existían gorros? los bicornios, como el que llevaba Napoleón y algunos soldados en determinadas épocas, porque la moda fue cambiando. Y luego estaba el chacó, que viene del francés chacó, también llamado morrión, y que tenía forma de chistera, era un gorro alto, lo que pasa es que no tenía alas y tenía simplemente una visera, y que era básicamente un gorro de cartón con un envoltorio de fieltro, porque claro, era el gorro más habitual para la tropa, entonces había que fabricar muchos, tenía que ser un elemento muy barato y que con 4 lluvias quedaba completamente, no inservible, pero vamos, había perdido todo su encanto, ¿no? Todo su la esplendor, pieza. ¿no? Lo que pasa es que llevaban delante algo brillante, ¿no? Era como un escudo. Sí, bueno, ¿Qué se llevaban? decoraban con distintos elementos. Uno, el principal era lo que llamamos placa del Chacó, una placa de cobre, pues que normalmente se decoraba con los elementos propios de la nación a la que pertenecía o elementos más concretos del regimiento. Por ejemplo, el 9º Regimiento Norfolk de los británicos llevaba a la diosa Britannia y pues una señora sentada sobre un trono. Los curas de los pueblos de Salamanca confundían a esta imagen de la diosa Britannia con la Virgen María. Y claro, las relaciones éramos aliados españoles y británicos, pero las relaciones no eran fáciles porque ellos eran protestantes y nosotros católicos. Entonces los curas de los pueblos, al ver a ese regimiento con la supuesta Virgen María en su placa del Chacó, animaban a la gente a tratarlos mejor que a los demás porque suponían que era un regimiento católico y por lo tanto merecían mejor atención por nuestra parte. Merecían mejor trato. Sí. Oye, ¿y qué es la escarapela? Bueno, pues la escarapela es un nombre que se utiliza actualmente y nada, es un trozo de tela, normalmente de forma circular, y que se colocaba en el gorro, igual que ahora en la guerra de Ucrania se colocan brazaletes azules o amarillos o blancos para identificar a un bando u otro, pues se colocaba en lo alto del Chacó, pues normalmente para indicar la nacionalidad. Por ejemplo, los españoles, la escarapela patriótica que todo el mundo se puso, incluso en sus sombreros civiles cuando comenzó la guerra, era una escarapela roja. Los británicos llevaban una escarapela negra y los franceses pues los conocemos por su escarapela tricolor, claro. ¿Y qué tiene que ver esto con cuando decimos se me escarapela la piel, ¿no? Porque se eriza la piel. Sí, sí, pues si te digo la verdad no lo sé. Pero debe de tener algo que ver con la forma, probablemente. Puede ser, sí, quizá, no lo sé. Debe de tener que ver con eso, pero bueno, decimos esa expresión, ¿no? Se me escarapela. Tenían un pompón también esos Sí, gorros. un pompón que se refiere... ¿De adorno eso? Sí, es una bolita de lana o una pluma, llevaban un pompón, una pluma, y también tenía una función no decorativa, no solamente decorativa, sino una función también de identificación. Por ejemplo, en los regimientos franceses, pues para distinguir si era la primera, segunda, tercera compañía, cada una llevaba el pompón de un color, y así era mucho más fácil encontrar a los tuyos. A veces nos parece un poco ridículo estas batallas, con esas vestimentas, con esos colores llamativos. ¿A quién se le ocurre ir a la guerra con una pluma de color amarillo? Claro, es que es una guerra que no se hace con armas automáticas, no es una guerra en la que te tengas que ocultar o atrincherar, es una guerra que se combate cara a cara y a veces a muy poquitos metros del enemigo. Entonces el que llevaras estas cosas pues no afectaba al camuflaje, no existía el concepto del camuflaje y además en una batalla donde se levantaba tanto polvo, tanto humo, pues era bastante importante los colores llamativos para poder identificar bien al tuyo y al contrario. Es verdad, esto que estás contando, la idea que tenemos, esa de ver a los ejércitos pues muy bien colocados, muy bien alineados y todos abriendo brecha, ¿no? ¿Qué es abrir brecha? Cuéntanos. Bueno, abrir brecha no tiene que ver con las batallas campales, tiene que ver con los asedios de fortalezas. Abrir brecha pues es abrir brecha en la muralla, es decir, derribar una parte de la muralla a base de cañonazos, eso no es fácil, lleva tiempo, y luego pues no queda otro remedio que asaltar la brecha, que es mandar a los soldados en vanguardia para que suban por el derrumbe y entren en la ciudad y ahí ya, pues ya como se puedan, supone como puedan. Y con sus fuerzas, ¿no? Sí, de hecho los británicos llamaban a esta partida de hombres, que eran los primeros en subir por el derrumbe y entrar por la brecha, los llamaban los Forlorn Hope, que es una expresión antigua que significa los sin esperanza, porque se supone que aquello no sobrevivías, pero si sobrevivías pues tenías privilegios y sobre todo tenías el privilegio de ser el primero en saquear y en pegar patadas a la puerta para llevarte
lo que te gustaba. El botín, ¿no? Claro. Tiene ese sentido literal, lo de abrir brecha, pero luego lo utilizamos en nuestro lenguaje claro. común. Hay que abrir brecha, que es el primero que llega allí y va abriendo camino, ¿no? Entonces Cierto. ahí había pues unos soldados que iban los primeros, los imaginamos a todos con aquellas armas del momento, con las bayonetas. ¿Eran esas armas o no? Bueno, las bayonetas era una especie de cuchillo largo que se aplica al fusil. Creo que todo el mundo sabe lo que es una bayoneta. Que se aplica al fusil. Y que recibe su nombre porque las primeras se fabricaron, por lo visto, el invento tiene su origen en la ciudad francesa de Bayona, que es una zona también muy famosa por su cuchillería, y de ahí el nombre bayoneta, de la ciudad de Bayona. Luego te preguntaré más cosas sobre armas porque vamos a seguir con esto de las formaciones. Un cuadro tiene su significado también en el mundo bélico. Sí, un cuadro es una formación de infantería donde los soldados forman, pues eso, en cuadro, pues con los oficiales y la artillería y las banderas en el centro para que queden bien protegiditas. En dos líneas, la primera línea con las bayonetas hacia afuera, tipo lanza, y la segunda línea con sus fusiles prestos a disparar. Y esta formación se realizaba para defenderse de los ataques de caballería. Los caballos suelen asustarse de una masa de hombres que grita y dispara, entonces el caballo tiende a moverse alrededor del cuadro y eso es peligroso para el jinete y se tiene que retirar. Aquí en Salamanca tenemos el famoso cuadro de Alba de Tormes, bueno, cuadrilongo en la batalla de 1809, donde la división de vanguardia del ejército español pues formó un cuadro enorme de espaldas al río y bueno, pues así salvaron el pellejo muchos soldados españoles de una batalla que fue un desastre, la de Alba de Tormes de 1809 para el ejército español, pero ese cuadro salvó un poquito el día. Y luego los famosos cuadros de García Hernández que formaron los franceses cuando se retiraban de la batalla de Arapiles, derrotados. La caballería alemana los alcanzó a la altura de la población de García Hernández y lograron romper los cuadros de infantería francesa, que es algo bastante poco habitual, y por eso es tan famosa la carga de caballería de García Hernández. Decías antes algo acerca de las bayonetas, de cómo iban colocados, primero en qué posición. No es lo mismo un rifle que un fusil. Sí, los fusiles son armas de fuego de avancarga, todas se cargaban por delante, y de ánima lisa. El ánima lisa quiere decir que no eran fusiles para apuntar, porque la bala tenía una trayectoria completamente errática. Ahora la policía sabe a qué arma pertenece una bala por las estrías que deja el cañón en esa bala, porque los cañones son estriados por dentro, las armas modernas, pero los fusiles de la época no. Por eso tenían que disparar muchos soldados al mismo tiempo y desde muy cerca, porque no era un arma precisa, era un arma de lanzar una gran perdigonada y a ver si había suerte y le daba algo. Los rifles no, los rifles son armas con ánima rayada, son armas de mayor precisión, pero eran muy caras, entonces solamente las llevaban algunas unidades de élite en el ejército británico. De hecho, esas unidades se llamaban los rifles, porque tenían estas armas, y eso sí combatían un poco más en plan francotirador, e incluso vestían de verde, porque eso sí que requerían a lo mejor de cierto camuflaje. Pero la infantería de línea normal, que iba con sus fusiles de ánima lisa, había que disparar desde muy cerca y ahí podías ir de azul celeste, de amarillo. Daba igual, ¿no? Daba igual, te iban a ver de todas formas. Oye, ¿y qué eran los pollos? ¿A qué llamaban pollos? Bueno, los pollos, el emblema del Imperio Napoleónico, uno de ellos, el militar, era el águila imperial. Y bueno, pues el mayor deshonor, Napoleón entregaba en persona, cuando formaba un regimiento, un águila de bronce a ese regimiento, era el emblema del regimiento, con el número del regimiento debajo, y el mayor deshonor que podía sufrir un regimiento es perder el águila. Aquí en Arapiles fue tal la derrota de los franceses en Arapiles que perdieron 2, 3 pollos, que era como lo llamaban los británicos de forma despectiva, ¿no? De chickens, ¿no? Hemos capturado un pollo. Fíjate qué derrota fue para los franceses, que perdieron 2, incluso creemos que 3, y a lo largo de toda la guerra se debieron perder como media docena, ¿no? Estas águilas luego se llevaban como tributo al rey de Inglaterra, y las que se capturaron en Arapiles, allí están. Ahora que estamos hablando de águilas y de pollos, tú además, que no lo he dicho al principio, eres un grandísimo interesado en el mundo de las aves. Te interesan un montón. Sí, me gustan las aves mucho, gracias a mi amigo Raúl. A Raúl Alcanduerca, también colaborador de este programa. Hay un ave que es el avión zapador. Y sí. zapador tiene que ver con un trabajo que hacían también los soldados. Se llama avión zapador, es un pequeño ave pues, que construye sus nidos haciendo túneles, ¿no? En los taludes de tierra.
como hacen otras muchas aves, pero esta en concreto se llama zapador. Zapador en términos militares, que existe hoy en día, pues eran los encargados de cavar, de hacer zapas, de abrir trincheras, ¿no? Y de ahí viene el nombre de zapador, que todavía es parte del cuerpo de ingenieros, incluso de un ejército moderno, los zapadores. Vamos a hablar de algunos espacios de las fortificaciones. ¿Un adarve qué es? Bueno, el adarve es la parte superior de la muralla, por donde puedes pasear, por donde puedes caminar. Hoy en día pues podemos recorrer prácticamente todo el adarve de Ciudad Rodrigo. Recomendamos que se den una vuelta a los espectadores por cuando puedan por Ciudad Rodrigo, porque todo esto que estamos hablando, uno paseando por allí puede rememorar muchas de estas cosas que ahora estamos diciendo, puesto que fue uno de los lugares que tuvieron un papel fundamental en toda la francesada. El parapeto, que lo usamos para... Me pongo un parapeto, que es algo que me defiende. Pues el parapeto es lo que entendemos, ¿no? El adarve pues tenía que tener un pequeño muro, porque si no estabas a la vista del enemigo. Entonces el muro que está sobre el adarve y que protege a los soldados para que se puedan mover de un lado a otro con seguridad, pues se llamaba parapeto. Hay un nombre que lo vemos incluso comercialmente en algún establecimiento, que es la caserna. ¿Qué era la caserna? Pues la caserna en una fortificación era una dependencia subterránea, muy bien protegida, con los techos de piedra y muy gruesos, donde en un momento dado se podía refugiar a alguien y sobre todo donde se podía guardar la pólvora, porque claro, si por accidente algún disparo desde fuera incendiaba la pólvora que se almacenaba en la fortificación, pues aquello estallaba y volaba por los aires, como ocurrió precisamente con Almeida, la ciudad portuguesa, en 1810, que se tomó con cierta facilidad porque se almacenaba la pólvora en la catedral de Almeida, entró un proyectil, aquello explotó y se perdió todo, claro. Quiero preguntarte por dos palabras que parecen muy complicadas, así a simple vista. ¿Qué es la vexilología? Vexilología es la ciencia del vexilum. Vexilum en latín era la bandera, entonces es la ciencia que estudia las banderas. Puede sonar una ciencia un poco friki, pero de hecho se ha utilizado en series como Big Bang un poco para hacer esta serie de estos personajes bastante estos personajes peculiares, y el más peculiar de todos pues hacía un programa, un canal de YouTube que era Diversión con banderas, ¿no? Como para demostrar que es ya lo más friki del mundo, pero una ciencia necesaria. Mi amigo Luis Orlando Muzas es uno de los mejores vexilólogos de España y es el estudio de las banderas, y alguien tiene que estudiarlas para restaurarlas, sobre todo para llevar a cabo restauraciones y para catalogarlas en los museos. En los museos hay muchas banderas y están sin catalogar, entonces los vexilólogos cumplen esta función. Las banderas de unidades de Ciudad Rodrigo que participaron en Ciudad Rodrigo en la defensa y que devolvieron los franceses en 1823 están en el Museo del Ejército durmiendo el sueño de los justos, esperando a su restauración. Y esperemos que algún día exhibición, ¿no? Porque son un símbolo muy importante para Ciudad Rodrigo. A que venga un vexilólogo, sería, ¿no? Sí, bueno, tiene que venir dinero más que un vexilólogo. Bueno, el vexilólogo está, para pero, casi, es verdad. Pero están ahí en lista expertos hay, pero luego falta el dinero. Están en lista de espera. Bueno, como nos queda muy poco tiempo, ya saben los espectadores de la 8, los espectadores de la lengua desatada, que siempre les pedimos a nuestros invitados, con los que siempre me quedo con 1000 preguntas por hacer, que nos traigan una recomendación, ¿no? Una recomendación literaria que tenga o no tenga que ver con lo que ellos han hablado. Así que, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo últimamente estoy leyendo más sobre aves y plantas, que me da más paz que la guerra. Ya la guerra te satura un poco, sobre todo en los tiempos que corren, pero no quería venir a este programa y no recomendar esta novela de Luciano Ejido, El cuarzo rojo de Salamanca. Qué gran novela, grandísima novela en todos los sentidos y que está ambientada en esta época, ¿no? En la Salamanca de la Guerra de Independencia. Y lo que es más importante, es una novela que demuestra que la guerra es un asunto sucio, que no tiene nada de heroico, y esto se vive, no digo que se entienda, se vive muy bien a través de estas maravillosas páginas. Qué bien lo has descrito, ¿no? Diciendo que se vive, es verdad, porque Luciano González Ejido es un hombre que transmite de una manera tan sensacional, sí, y aquí nos cuenta de verdad ese horror y esa estupidez de la guerra. Me parece una estupenda recomendación, muchísimas gracias. Por ella. Bueno, les quiero decir también a los espectadores que nosotros también traemos hoy nuestra recomendación, no de un libro, sino de un sitio donde pueden encontrar todos los libros que busquen, porque si no los tienen van a encontrar la manera de hallarlos. Les estamos hablando de Letras Corsarias. Estamos encantados de estar en una biblioteca y de tener como primer colaborador en este programa desde el punto de vista comercial a Letras Corsarias, que es una librería. Yo creo
que es uno de los libreros de cabecera de muchos de los invitados que vienen a este programa y de muchos de quienes nos ven. Así que les recomendamos que vayan, que busquen este libro, por supuesto, y cualquier otro que necesiten, y también que participen en las muchas actividades culturales que ellos desarrollan y presentaciones de libros. Y bueno, Miguel Ángel, en la caja tiene que haber una palabra tuya, en nuestra caja de palabras de la lengua desatada. Así que yo ya tengo aquí previsto mi papelito. ¿Y qué nos traes? ¿Es bélico o vas por otro lado? A ver. No, vamos a seguir en la misma línea, ¿no? Venga, pues vamos allá. Voy a elegir a la mar. A la mar. Me gusta mucho a la mar. Quizá por esas 3 vocales seguidas abiertas que le dan tanta contundencia, 3 as. Luego podría servir también para iniciar un poema de Rafael Alberti, perfectamente, aunque no signifique eso, pero a la mar podría ser el título de un poema de Alberti. Y luego me hace gracia porque cuando éramos niños, en el fondo todos llevábamos alamares en nuestras trencas, en estos inviernos salmantinos, esas trencas que llevábamos. De los cuernos, ¿no? En el fondo, claro, esos cuernitos que iban con ese lazo, pues eso no dejaba de ser un alamar reducido en versión mini y que todos llevábamos cuando niños. Y yo recuerdo bajar por la calle Arapiles al colegio con mi trenca con alamares y yo iba todo feliz porque me sentía oficial de caballería con mi trenca. Bueno, todos hemos sido un poco oficiales de caballería con esos alamares en las trencas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Martín Mas, por haber venido al programa, por descubrirnos este mundo tan rico desde el punto de vista del vocabulario, del léxico y de tantas otras cosas, porque tirando del hilo de la lengua llegamos a un montón de información. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. Invitamos a los espectadores a que visiten la página salamancanapoleonica.com y ahí tienen muchísima más información que la que nosotros hemos contado en el programa. Gracias por venir. ¿Te he hecho los rendibús correspondientes? Sí, ¿no? Lo hemos hecho bien. Muchísimas gracias. Me voy encantado. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Nos vamos y la próxima semana más lengua desatada.